Podrías descargar cualquier motor de juego y buscar un tutorial sobre cómo usarlo. Luego, crear un personaje que se mueva usando un teclado o gamepad, unos bloques que funcionen como paredes y suelo y una meta. Sí, técnicamente has hecho un videojuego, pero déjame decirte que hacer el juego es apenas la mitad de todo el trabajo requerido, y eso que estoy omitiendo el proceso de marketing. Para mejorar la calidad de tu juego es necesario, entre otras cosas, crear un buen level design. Primero, partamos desde lo más básico. ¿Qué rayos es un level design? Según mi experiencia, yo la definiría como un conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican a la hora de distribuir elementos del gameplay en la construcción de un escenario en donde el jugador será partícipe. Esta distribución de elementos deberá guiar implícitamente al jugador para lograr un objetivo o dar un mensaje sin necesidad de las palabras. O al menos esa es la manera en la que yo interpreto lo que es un level design. Por lo que puede haber un mal y un buen diseño de nivel, y eso posiblemente defina que un juego valga la pena jugar. Hablar sobre cómo crear un buen level design es un tema demasiado extenso. Podría hablarte sobre técnicas como las migajas de pan, que son elementos recolectables colocados de manera que el jugador las persiga, o sobre cómo transmitir un mensaje a través del mismo diseño de nivel, como en Super Metroid, que en su primer escenario te da a entender que es un juego en donde no solo avanzas a la derecha como es la costumbre. Para reforzar este mensaje justamente te bloquea el camino hacia ese lado, y la única manera para superar ese obstáculo es yendo hacia la dirección contraria, en donde se encuentra el ítem que te ayudará a continuar. Una vez que sabes el significado de lo que es un level design, otra pregunta surge: ¿cómo diseñar un buen nivel? Si a mí me preguntaran eso, diría que depende de muchos factores, como el set de movimientos del jugador, el tipo de terreno que hay en el nivel o el género del mismo juego. Las técnicas para crear un buen level design varían mucho, y en YouTube podés encontrar videos que hablen en mayor profundidad sobre el tema, cosa que no haré en este video. Sin embargo, puedo darte un consejo. Cuando estés creando un nivel, trata de no poner cosas al azar. Haz todo lo posible para que cada elemento dentro del juego tenga una razón de ser. Por ejemplo, cuando estaba diseñando los niveles de Toshio Night en la primera demo, antes de comenzar cada nivel escribía un párrafo explicando cuál era el objetivo a cumplir. Como en el primer nivel, yo quería enseñar al jugador que el personaje puede hacer saltos precisos cuya altura dependía de cuánto tiempo tengas presionado el botón. Para esto utilicé algunas columnas, imitando lo que hizo Mario Bros hace más de 30 años. O como en este nivel, apenas comienzas ves un objeto que te llama la atención, vas hacia la izquierda y no puedes continuar de ninguna manera, así que decides ver qué es lo que hace ese objeto en primer lugar, el cual te da la habilidad de un doble salto, y está posicionado en un lugar donde es imposible salir a menos que hagas uso de esa nueva habilidad. En fin, hice todo lo posible para hacer que cada nivel tuviera un objetivo. Algunas veces lo logré y en otras cometí errores, como cuando Alba Mayo jugó a mi juego y no sintió la necesidad de usar las habilidades especiales del personaje. Pagaría €1 por el juego copia de Castlevania, sinceramente. No porque estoy tan ocupado que no juego ni a juegos que me he comprado por bastante más dinero, pero sí, pagaría €1. Pagaría €1. Si no tuviese nada mejor que hacer, me parece que merece €1 ese juego. 2 incluso. €2 pagaría. Para darme cuenta de estos errores de diseño, estuve al tanto de los gameplays de las personas que jugaron a mi juego, y he anotado todas las cosas que deben ser cambiadas o mejoradas. Bueno, eso era más o menos lo que quería hablar sobre game design. Uno de mis últimos proyectos, Nagai, tiene mucho que aportar sobre este tema, así que te invito a jugarlo y analizar cómo está diseñado, y quizás aprendas algo que te ayude. Link en la descripción. Nagai es un juego que fue hecho para una jam. Aunque no gané, fue mencionado como un juego bueno y prometedor por el propio organizador de la jam. Es un buen juego, para una jam es bastante encomiable, los gráficos son buenos, la música encaja muy bien y se juega bien, es más o menos original, tiene buenos niveles, está bastante bien, sobre todo para ser una jam. Lo declaro sospechoso de ser ganador. Y además fue compartido por la propia tienda de Itch.io. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión.
La idea original para la mitad de este video era grabar un gameplay mío mientras explicaba el diseño de nivel de Toshio Night, pero salió mal. Para evitar ruido al micrófono tuve que apagar el abanico, así que luego de solo media hora de juego terminé empapado en sudor y con la garganta seca. Nope, hacer gameplays parece ser que no es para mí.